ya me mandó inmediatamente un mensaje al WhatsApp y me dice, Maggie, extraordinario el análisis, perdón, de Jimena Costa. Es lo que le digo yo a Jimena. El coronel, ay, pero hombre, Maggie, ¿qué me pasa hoy día? No se me está trabando mucho la lengua. El coronel Jorge Santisteban también me ha dicho excelente el análisis de Jimena, pero lo más bonito, el coronel me ha mandado un saludo y me dice, toda la familia la quiere, ¿qué tal esa? Gracias, querido coronel. Bueno, ya está nuestro próximo invitado, Mauricio Ríos García, economista. Estaba celebrando ayer, antes de ayer, ya me va a decir por qué, estaba feliz y me compartió un enlace. Pero lo estoy invitando a Mauricio porque así como lo he hecho con Jimena, creo que necesitamos muchísimas luces para entender qué es lo que está pasando en el país, poder interpretarlo de la mejor manera posible y tener argumentos sólidos para poder debatir, discutir o cuestionar. Querido Mauricio, te agradezco muchísimo por aceptar conversar con nosotros hoy nuevamente. ¿Cómo estás, Maggie? Buenos días. El que tiene el gusto de estar aquí soy yo. Gracias por la invitación. Encantado. ¿Cómo andan las empanadas primero antes que hablar de la economía? ¿Qué empanadas? ¿No comés, vos no desayunás? Aquí vamos a comer salteñas, te cuento. ¿O con Ah, qué desayunás? envidia. Puede que un poco más tarde, pero no todavía. He estado haciendo algo de ejercicio un poco más temprano, así que todavía no me toca comer, tal vez inmediatamente después de nuestra conversación. A ver si te queda ganas, ¿no? De comer. Vamos a hablar, a ver, la economía, la coyuntura económica en Bolivia y decir en Santa Cruz. Entre la ficción y la realidad, querido Mauricio. Y después quiero que hablemos del fenómeno de Milei, lo que está pasando y lo que puede ocurrir en la Argentina, pensando siempre en qué repercusión puede tener también en Bolivia. Pero primero Bolivia, Mauricio. Sí, por supuesto. ¿Qué está sucediendo? Que estamos entrando en una etapa de agravamiento de la crisis. Esto empieza no el año pasado apenas con la alarma de la caída del Banco Fácil o la escasez de reservas que tiene el Banco Central como para poder cumplir con el rol para el cual ha sido llamado, que es del prestamista de última instancia. No ha podido ser prestamista de última instancia porque durante todo el tiempo del auge de la economía se convirtió en un prestamista de primera instancia. Entonces estamos en un momento muy complicado en el que tenemos que hacernos cargo de todos los errores que cometimos durante el auge, probablemente iniciado en 2003 o 2005 probablemente, si nos fijamos que las causas pueden ser en parte el incremento exorbitado de los precios internacionales de los commodities. Ahora estás diciendo, claro, una situación mucho más grave y complicada. Y la vez pasada entrevistaba a alguien y me decía, Maggie, Bolivia vive siempre al borde del precipicio y no se cae ni va a terminar cayéndose, ¿no? ¿Es esa será la situación? Uno puede decir que permanentemente vamos a estar al borde del precipicio sin mayores riesgos. Sí, es lo que mucha gente suele decir y desde hace mucho, que en el país sucede todo, pero al final no sucede nada. Por lo general son quienes dicen, los que dicen esto son quienes no tienen mucho que perder. Quienes más tienen que perder son quienes más nerviosos están. Probablemente la persona que dice que en el país pasa todo y al final no pasa nada es quien tenga pocos dólares depositados en el sistema bancario de repente. Si alguien tiene millones depositados en el sistema bancario y financiero, probablemente esté considerablemente más preocupado que esta persona que dice que en el país no pasa nada. Pero entiendo a qué se refiere. Durante mucho tiempo yo fui advirtiendo, fui uno de los muy pocos, si no acaso el único economista de repente que decía que la economía o que el crecimiento de largo plazo que estábamos alimentando en el país no se iba a sostener y especificaba perfectamente cuáles eran los problemas, entre otros, que no era una falta de consumo la que había en el país con el inicio de la desaceleración en 2013, sino un exceso de oferta monetaria y Mm. crediticia y ahora lo estamos viendo con un incremento de la inflación sostenida, por más que el gobierno diga lo contrario, y al mismo tiempo por la escasez de dólares, que no es otra cosa más que fundamentalmente los dólares que tendría que tener el Banco Central para respaldar la emisión monetaria en bolivianos que hace. Las reservas que tiene el Banco Central no hacen otra cosa más que respaldar la emisión monetaria y, entre otras cosas, los depósitos que nosotros tenemos depositados fundamentalmente, y valga la redundancia, en dólares en el sistema bancario financiero. Entonces,
A partir del momento en el que el gobierno empieza a echar mano de las reservas para financiar el déficit fiscal, significa que en gran medida está echando mano también de nuestros depósitos en el sistema bancario y financiero. No es muy complicado entenderlo, pero nuevamente, el problema viene con el exceso de oferta monetaria y crediticia y no con una falta de demanda agregada. Es decir, y es justamente lo que mencionabas más temprano con lo de Milei. Lo que estamos viendo con Milei a partir de sus discursos, sobre todo el mensaje en Davos, su victoria en Argentina y todas las reformas que está haciendo, quieren decir que estamos viviendo o comenzando a vivir probablemente un cambio de paradigma. Milei está planteando un cambio de paradigma y es dentro de ese paradigma y además una nueva era desde luego. Pero es a partir de ese cambio de paradigma o es bajo ese paradigma que yo he ido elaborando mi diagnóstico respecto de la economía boliviana y lo que me permite decir y me permitía decir desde un principio que el auge no se iba a sostener. Ahora, claro, lo has nombrado a Milei y ahí quiero llegar. Eso solamente es posible, pensando en Bolivia, solamente será posible si hay un cambio de gobierno, ¿no? Porque ¿cómo uno podría definir? El gobierno tiene la forma de definir su modelo comunitario, productivo y no me acuerdo qué más porque es así de larguísimo, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo de verdad, de una manera concreta y mucho más claro, lo que llaman el modelo social, comunitario, etcétera y tal, el gobierno? Frente a propuesta que además ya no es solamente discurso, ¿no? Milei está llevando a cabo las cosas que había dicho que iba a hacer. Es un cambio de paradigma, decís vos, pero ese cambio de paradigma solamente se ha dado o es posible porque hay un cambio de gobierno. Sí, yo creo que los cambios en el país no van a venir simplemente con un cambio de gobierno. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y es justamente a lo que me refiero que está planteando Milei. En Argentina no ha habido simplemente un cambio de gobierno. Con Macri ya hubo un cambio de gobierno en Argentina y las cosas no mejoraron sustancialmente, sino que se agravaron. Y entre otras cosas, se agravaron porque Macri tomó medidas diametralmente opuestas a las que eran necesarias en ese momento. Y no fue hasta que llegó Milei, dos gobiernos más tarde, y era Milei uno de los que le decía a Macri que estaba muy equivocado con las medidas concretamente gradualistas que estaba tomando. Vamos, Macri en un inicio incrementó el gasto público fundamentalmente social, devaluó la moneda, hizo varias cosas bien como negociar con los fondos buitre, por ejemplo, y eliminar el cepo cambiario que había en Argentina. Pero hizo muchas otras cosas muy mal, como reducir gradualmente el déficit fiscal. Ahora Milei está aplicando medidas de shock muy similares, para que la gente nos entienda, muy similares a las que nosotros en Bolivia ya conocimos con el 21.060, pero son incluso más ambiciosas. Pero ¿por qué digo que que no es simplemente con un cambio de gobierno que las cosas se van a solucionar? Porque el apoyo que tiene hoy Milei es porque finalmente se hizo entender. Entiendo que la victoria de Milei se explica también por el hartazgo enorme de la gente, no solamente de los kirchneristas, sino del peronismo de los últimos 80 años en la Argentina. Han prometido mucho y no han cumplido absolutamente nada, y si hubieran cumplido han agravado aquellos problemas que en un principio pretendían solucionar con sus medidas. Pues ha venido Milei a plantear una forma de pensar radicalmente distinta y afortunadamente se ha encontrado con una base previa de gente que ya venía cosechando, primero sembrando y luego cosechando las ideas de la libertad. Como he dicho en varias ocasiones, en Argentina hay una tradición liberal muy marcada y muy interesante que empieza al menos con Juan Bautista Alberdi en 1853. Y en Bolivia no ha habido ninguna tradición similar siquiera. En el siglo XX nada más, a partir de los años 40, hubo muchos esfuerzos porque las ideas de la libertad y concretamente de la Escuela Austriaca de Economía empezaran a calar cada vez más profundo. Se hizo muchísimos esfuerzos de enviar a estudiantes de Estados Unidos a que estudiaran, becándolos, trayendo a los intelectuales más importantes del momento, llevaron a Ludwig von Mises a dar una serie de 6 conferencias en la Argentina, por ejemplo. Hubo un intercambio de intelectuales muy enriquecedor desde aquel entonces, y de ahí nacen personas como Alberto Venegas Lynch, hijo, que Milei cita mucho en sus discursos, lo ha citado en su asunción de mando, lo ha citado en su discurso extraordinario en Davos. Entonces, toda esa gente ha ido haciendo su propio trabajo, tiene una larga tradición de, si acaso no varias décadas, lo vienen haciendo al menos desde los últimos 15 años de repente, con la gran recesión. Y más aún,
con la puesta en escena de Javier Milei, que es un fenómeno irreplicable. Y me atrevo a decir esto y con esto cierro mi respuesta. El que esté buscando al Milei boliviano se está equivocando porque es como estar esperando un Mesías. El fenómeno Milei no es replicable en ningún lado del mundo. Milei es único, es extraordinario, va a seguir siendo estudiado durante muchos años y países como Bolivia, si acaso quisieran ver cambios como los que se están sucediendo ahora mismo en Argentina, pues tendrían que buscar su propio camino y primero tendrían que comenzar a cultivar las ideas de la libertad, estudiar mucho, y lo cual requiere muchísimo trabajo. Tal vez no estemos en una situación como la de Argentina de ver muchos liberales opinando y enseñando a la gente desde hace un par de años, sino décadas atrás. Los argentinos nos llevan la ventaja en este sentido con décadas. Mira, has dicho varias cosas y vamos a ver si yo me acuerdo de todas ellas. A medida que ibas diciendo algunas, me daban ganas ya de cortarte y de preguntarte, ¿no? Lo que has dicho al final me parece central y lo que dijiste al comienzo también. No se trata solamente de un cambio de gobierno, sino un cambio de mentalidad. Jimena Costa nos hablaba justo de lo que había pasado en ese periodo cortito del gobierno del presidente Yanine Áñez. No fue un cambio de gobierno, pero no fue un cambio de actitud, de forma de comportarse o de tener el poder. Nada, replicaron exactamente y tal vez mejoraron algunas cositas más las del MAS. Ahí tenés mucha razón. Cuando decís es un ejemplo que no se puede replicar. Acá ya están hablando, ¿no? A ver, hay que pillar el Milei. No es nomás pillar el Milei, no es la careta, no es el pelo, no es la forma loca de hablar, es lo que trae Milei. Y estamos hablando de una tradición muy larga que tiene la Argentina que no la tenemos acá. Estabas hablando también de que Bolivia, como muchos otros países, tendrán que encontrar su propio camino. En el caso de Bolivia, ¿cómo encontrar ese propio camino si lo que veo yo es que la gente va de tumbo en tumbo y estamos en un círculo vicioso que parece no tener fin? Lo que pasa es que la gente espera que alguien más venga a solucionarle sus problemas, cuando en realidad uno es responsable de sí mismo. Ese es uno de los grandes principios del liberalismo, la responsabilidad individual, hacerse cargo de los problemas de uno sin afectar a los demás, desde luego. Ese es uno de los principales fundamentos en los cuales se erige el socialismo, perdón, el liberalismo Por favor. como doctrina, por favor, por favor. Y estoy totalmente de acuerdo con la idea de que, por ejemplo, el gobierno de Yanine Áñez no hizo nada radicalmente distinto a lo que hizo el movimiento al socialismo. Y esa era una de mis principales críticas, tanto al gobierno de Yanine Áñez como de sus asesores, fundamentalmente en economía. Hicieron prácticamente lo mismo y, como decía, una de mis principales críticas era que una vez que tomaran el poder, primero tenían que saber ejercer el poder y segundo saber qué hacer si acaso lo tuvieran por azares del destino. Me imagino, ella misma lo debe saber y lo debe haber dicho e incluso escrito, que jamás hubiera imaginado ser presidente de Bolivia, mucho menos en las circunstancias en las que asumió el poder. Pero sí muchos de su entorno sabían que eventualmente iba a existir la posibilidad de gobernar. Pero yo me preguntaba, ¿y si gobiernas, qué harías? Bueno, solamente tienen algunas ideas pasajeras, aisladas, pero no tienen una visión sistémica como la tendría un liberal de fuste, o como la que tendrían que haber tenido los quienes se llamaban liberales y la asesoraban concretamente en materia económica, que es a lo que yo me adscribo, es el marco en el que yo me muevo. Entonces, esos son los errores que habría que corregir si eventualmente llegara un otro gobierno distinto al del movimiento al socialismo en Bolivia. Es decir, hay que prepararse mucho. Primero hay que buscar la oportunidad, primero hay que tener un buen diagnóstico, primero hay que cultivar las ideas, como mínimo hay que leer, como mínimo hay que dejarse enseñar, como mínimo hay que abrir la mente a otras ideas que de repente podrían ser más interesantes y útiles que las que uno tendría previamente. Y ni siquiera muy bien elaboradas, vamos. La gente aquí suele formarse simplemente con videos muy cortos en redes sociales, en YouTube. Muchas veces a la gente le sirve, pero no es suficiente. Formarse con algún video que otro en YouTube, con Wikipedia, de repente TikTok, etcétera, no es suficiente. Tal vez sirve para llamar la atención, pero si uno no escarba un poco más y se lee un libro al menos de 100 páginas, no va a servir. En la última entrevista, la conversación que tuvimos,
hice una sugerencia de lecturas de, por ejemplo, Economía en una lección de Henry Hazlitt, que es fantástico, pero es una sola lección. Eh, yo recomendaría además a la gente, si quiere adentrarse en estas ideas de la libertad y concretamente de economía, para saber cómo funciona la economía, cómo piensa la economía un liberal, ya sea clásico o anarquista radical, lea un libro nuevo de un señor que se llama Per Bylund, cuyo libro se llama Pensando la economía. Es muy sencillo de leer Ahorita, y además le da vaya un gran tomando nota, por pantallazo favor, pensando sobre la cómo pensar la economía. economía. Pensar la economía o pensando la economía. Les va a ser muy útil y es lo mínimo que tendrían que hacer. Comenzar a indagar en de qué se tratan estas ideas de la libertad, en qué se funda mi ley, cómo ha tenido tanto éxito más allá de los gritos y del peinado o las características un poco excéntricas de su personalidad. ¿En qué se funda el mensaje que ha dado en Davos, por ejemplo, que ha sido muy, como decía más temprano, ha sido extraordinario, muy exitoso y todos los liberales de todos los partidos hemos aplaudido, salvo algunos detractores personales liberales que pueda tener, pero lo han destacado propios y extraños dentro del liberalismo porque todo lo que ha dicho ha sido primero que muy sólido y además ha dicho la verdad y no ha tenido temor en decirlo en un foro de los amantes típicamente reconocidos como amantes del socialismo, tanto empresarios como políticos y sus asesores. No por ser empresario uno deja de ser socialista y al mismo tiempo no porque uno tenga poder va a simplemente tener la capacidad de decidir sobre los demás o imponer sus malas ideas sobre los demás. Es justamente lo que ha ido a criticar Milei. Entonces, como decía, y con esto cierro también la respuesta, parte del éxito de Milei es la capacidad de diagnóstico que tiene, haber leído mucho, haber estudiado mucho, ser discípulo de, al mismo tiempo, mi propio maestro Jesús Huerta de Soto, saber escuchar, saber interpretar e ir contra viento y marea sin temor de que lo critiquen por eso. A ver, aquí primero me gustaría que comentes y compartas con la gente que nos escucha, no todas han seguido, qué ha sido lo central que ha dicho Milei en este encuentro en Davos. Pero lo otro que me gustaría que remarqué, muchos se dicen liberales aquí, ¿no? Hay movimientos de liberales y todo. No sé si es exactamente lo que es ser un liberal. ¿Qué es ser un liberal? ¿No? ¿Qué implica ser un liberal? Todos hablan de libertad, Mauricio, pero libertad a medias, depende cuándo y si me conviene o no. Y ahí te quiero añadir algo, ¿cuál es el rol que deberían de jugar o juegan no solamente los políticos? Estoy hablando el sector que hace la economía, los empresarios fundamentalmente, ¿no? Los que están en la banca, los que están en los grandes negocios, pero también los pequeños, los que están en todo nivel de la economía. No es que están al margen de la política, ¿no? Así es. El mensaje fundamental de Milei en Davos ha sido el de decir, primero, que Occidente está en peligro, entre otras cosas porque se están perdiendo los valores sobre los cuales Occidente se ha erigido, sobre los cuales ha tenido éxito, que no son otra cosa más que el respeto por la vida, por la propiedad y por la propia libertad, que no son otra cosa más que los valores de los que hablaban los padres fundadores de los Estados Unidos con la Declaración de Independencia en 1776-77 y con la propia Constitución de los Estados Unidos de 1787. Es eso, básicamente. Es decir, el mayor éxito que ha tenido Occidente en la historia, que puede ser, sí, replicado en todo el mundo y no por las circunstancias en las que viva uno, sino que son principios, son como un faro. Estados Unidos se convirtió en un faro para la libertad, y primero porque es lo correcto, respetar a los demás. Javier Milei habla del respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, respetando el principio de no agresión. Este es un principio fundamental que tiene que ser respetado por todos los liberales y que sobre todo tienen que saber las dimensiones que tiene estos principios. No es simplemente de boca para afuera, sino que es una postura ética y moral que a uno le permite decir en cada paso que da en la vida si está haciendo lo correcto o no, si está siendo realmente un liberal o no. Cuando la gente, yo me mostraba un poco escéptico cuando Javier Milei se lanzaba a la política ya para correr como candidato para la Diputación Federal en la Argentina. ¿Por qué? Porque él se declara
se define a sí mismo como libertario, liberal libertario y más aún como anarquista. Entonces, para mí eso era una contradicción para empezar. El hecho de que un liberal quiera acceder al poder para llevar a cabo todas sus ideas o para implementar sus ideas y las medidas, sobre todo de repente económicas, que son las que conozco, es en cierto sentido una contradicción. Y todavía me mantengo escéptico, a pesar de que estoy celebrando mucho todo lo que está haciendo Milei. Es extraordinario y echa por tierra todos los manuales básicos de cualquier politólogo ahora mismo en el mundo. Además, porque ha accedido al poder diciendo la verdad. Lo que ha dicho en Davos ha sido justamente lo que viene diciendo en toda la campaña, y lo que decía en la campaña es lo que viene diciendo prácticamente durante toda su carrera. Entonces, significa una postura, ser liberal significa adoptar una postura ética y moral de manera permanente. Es una forma de vida, es un respeto por el proyecto de vida del prójimo a medida que uno va avanzando. Es responsabilidad individual, es saber hacerse cargo de los propios desafíos que tiene uno, reconocer los problemas que uno puede tener, cuáles son las herramientas, cómo puede asociarse libremente con los demás para poder llevar a cabo sus problemas. Pero en términos económicos más concretos, Maggie, por ejemplo, Adam Smith ya se preguntaba justamente en la misma época de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, cuando publica la teoría de los sentimientos morales o la riqueza de las naciones, ¿cuál era la causa detrás de la riqueza o la pobreza de las naciones? Y él lo resumía muy claramente, decía, es la preocupación que tiene uno por solucionar sus propios problemas en pocas palabras. Es decir, es la preocupación que uno tiene por salir adelante solucionando problemas de gente que uno ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Ahí comienza. Primero pensar en los demás para que uno esté bien, si se entiende. Tal vez no sea intuitivo, pero Adam Smith lo pensó mucho y esa tradición se extiende hasta el día de hoy. Y es de lo que ha hablado Milei hoy en día, 200 años más tarde, o tal vez un poco más de 200 años más tarde, desde la publicación de La riqueza de las naciones. Es pensar cómo servir a los demás para mejorar mi propia condición. Si yo no tengo nada que ofrecer al mundo, no puedo exigir nada del mundo al mismo tiempo. Si yo no ofrezco soluciones a problemas de los demás a cambio de un legítimo beneficio, pues no voy a poder mejorar mi propia condición. De eso se trata. El liberalismo y el capitalismo de libre mercado no se fundan en el egoísmo, sino más bien en pensar en los demás, en ver cómo podemos salir conjuntamente hacia adelante. Es armonioso, es la forma en que la humanidad, a partir de fundamentalmente la revolución industrial, ha encontrado de mejorar su calidad de vida. Y por tanto, de un tiempo a esta parte, desde la revolución industrial y las ideas de Adam Smith y demás, es que hoy la humanidad está mejor que nunca, tiene mayor expectativa de vida. Que resta mucho por hacer, por supuesto, pero ya hemos encontrado el camino. Y no es que a alguien se le ha ocurrido que las cosas deberían ser así. El conjunto de la humanidad, de manera espontánea, ha encontrado esta forma de convivir en sociedad y pacíficamente. Si hacemos lo contrario y les quitamos a los que han sido capaces de crear riqueza para darles a quienes no han sido capaces de crear riqueza, pues quienes hayan creado riqueza en un principio no van a tener el incentivo de seguir creando riqueza ni de solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce. En eso se funda el socialismo y el liberalismo, y por qué son antagónicos. Mira, ahí sí hay una idea, y es algo que ya está interiorizado, de que el que tiene plata la tiene a costa del sacrificio de los otros, ¿no? Que es el que abusa. Creo que muchos han reforzado esa creencia con los ejemplos que han dado. Por eso te preguntaba yo, ¿cuál es el rol que tienen en todo esto sectores que son fuertes en economía? Y sin duda no hay pues un conocimiento, no sé dónde se da un debate claro con los temas que vos estás proponiendo y desde el enfoque que lo estás planteando. No veo en Bolivia todavía un espacio así. Hay algunos lunarcitos, pero no algo que haga carne. No sé, ahí por ejemplo deberían de tener un rol central las universidades, por citar algo, ¿no? Pero están perdidas en otra cosa. Le voy a dar ahorita una opción. Tengo aquí a un estudiante de periodismo, tiene 22 años. Me encanta tenerlo en la radio, Mauricio, porque caramba que me hacía falta escuchar qué es lo que piensan pues los jóvenes, ¿no? Hablamos y no sé qué piensan los jóvenes. Yo ni sé si
Juancito, Crucito, de todo le digo Juan de la Cruz, ¿ha escuchado algo de lo que nos ha dicho, nos está diciendo Mauricio ahorita? Sí, y tengo una idea que va rondando mi cabeza hace tiempo, y es en plan de, bueno, todo este tema de las ideologías con respecto al liberalismo, capitalismo, socialismo. Eh, Mucho se tiende a satanizar a la ideología de la que yo no soy parte, pero no llega a ser necesario para cierto punto. Por ejemplo, para una sociedad full capitalista no puede llegar a ser necesaria en las ideas socialistas, en plan pensar a veces en la comunidad, y viceversa. Una sociedad socialista puede ser puede necesitar en algún momento un poco de liberalismo o capitalismo. Mira, vos No, está tocando algo que has dicho ahorita que me parece central, ¿no? La idea del liberalismo que es completamente distinta a la que nosotros tenemos del capitalismo salvaje. Ujú. Vamos, Mauricio. sí, entre las cosas que dice el liberalismo no es, como decía más temprano, que no se funda en el egoísmo para empezar. Entre las cosas que dice el socialismo es que el capitalismo no puede erigirse si no es por medio de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Eso de la explotación del hombre por el hombre es un mito, para empezar. La teoría de la explotación es un mito, por lo que ya dije más temprano. No es que los capitalistas son ricos porque están explotando al hombre. Para empezar, eh, el capitalismo se erige pensando en solucionar problemas de los demás y se erige fundamentalmente en el ahorro. Sí, implica mucho esfuerzo y sacrificio ser capitalista para empezar. Si no hay ahorro, Mm. no hay que invertir. Y si no hay que invertir, no se puede generar empleo para empezar. Entonces, yo como empresario, por decirles algo, eh, soy un constructor de automóviles que requieren 7 años de producción. No puedo vender autos mientras no los haya construido, ¿sí? Necesito ahorro correctamente capitalizado por el mercado para construir esos autos. Mientras no he terminado de construir dentro de esos 7 años este automóvil, no puedo generar riqueza, no puedo generar ganancias. Y sin embargo, yo como capitalista tengo que pagarles a mis empleados por construir cada pieza de ese automóvil. Les estoy adelantando parte de una rentabilidad que ni siquiera sé si voy a tener cuando esté terminado el auto. No sé si el mercado va a estar interesado en comprarme ese auto siquiera, pero yo ya le pagué al trabajador, no lo estoy explotando, lo estoy contratando para que juntos alcancemos un objetivo final, para que seamos parte de un proyecto. Si yo como empresario no empiezo siquiera a pensar qué le puedo ofrecer al mercado, no puedo siquiera tampoco pensar en contratar a nadie para adelantarle encima su sueldo sin la garantía alguna de que yo voy a tener éxito en este emprendimiento. Entonces, esto de la teoría de la explotación, para empezar, es una falacia y es, entre otras cosas, sobre lo cual se erigen las ideas del socialismo. Por otro lado, puede que el socialismo tenga muy buenas ideas o no tenga muy buenas ideas, mejor dicho, sino que las ideas que quiere implementar sean muy bien intencionadas, pero por muy buenas que sean sus intenciones, hemos visto a lo largo de la historia que las consecuencias de el solo hecho de tratar de implementar el socialismo llevan a absolutos desastres. Y para esto no tengo que remitirme a casos muy emblemáticos que sí, sería muy útil, pero ahí tienen Cuba, ahí tienen Venezuela, ahí tienen la propia Argentina. Argentina no tiene bloqueo alguno de Estados Unidos, como suelen decir los cubanos, y por lo cual atribuyen la extremísima pobreza en la que viven. Es por el comunismo, es por el socialismo, es por el intervencionismo del Estado permanente en la vida de todos nosotros. Es decir, al mismo tiempo, el socialismo le le atribuye al capitalismo la explotación o el ataque o la violencia. Por ejemplo, uno de los típicos casos es los españoles vinieron a saquear los metales preciosos a América Latina y fundamentalmente la plata del Cerro Rico en Potosí, y fue solamente a partir de eso que la sociedad española comenzó a ser rica. No, en absoluto. Eso es otra falacia enorme. Primero, que el capitalismo no admite la violencia, no admite la transgresión física, y al mismo tiempo ninguno de los países europeos, por ejemplo, una vez que ha perdido sus colonias,
ha dejado de ser rico. Es decir, son ricos porque a pesar de los proyectos que han tenido de colonización, es porque se fundan en otras formas de vivir. Es decir, comienzan a vivir el capitalismo muchísimo antes que nosotros los latinoamericanos. Es una falacia pensar que lo único que ha creado los metales preciosos de América Latina y en Europa ha sido riqueza, cuando en realidad solamente han creado inflación. Los países de Europa hoy en día no explotan América Latina y siguen siendo mucho más ricos que América Latina. América Latina hoy es independiente y sigue siendo considerablemente más pobre que cualquier país de primer mundo. Y eso es porque hemos adoptado instituciones radicalmente distintas. Es porque en América Latina no terminamos de respetar los derechos individuales de propiedad privada. Es porque seguimos pensando que un tercero va a venir a solucionar nuestros problemas solamente porque al vecino que tiene un poco más le va a quitar para darme un poco más a mí para que estemos iguales, cuando en realidad eso no soluciona absolutamente nada, es solamente pobreza, perpetuación de la pobreza. Es esa la gran diferencia. Insisto en decir, puede que muchas personas que estén encantadas con las ideas del socialismo tengan buenas intenciones al tratar de aplicarlas, pero las consecuencias del solo hecho de tratar de aplicarlas llevan a un auténtico desastre. Y por el contrario, quienes abrazamos las ideas del capitalismo, del libre mercado, solamente estamos en defensa de la armonía, de la propiedad, de la vida, de la paz y de la capacidad de generar riqueza y seguir avanzando, de mejorar nuestra propia calidad de vida a largo plazo. Ahí lo que falta es coherencia, ¿no? De muchos que dicen estar abrazando esta otra forma de gobierno o de convivencia. Algo que creo que es importante remarcar cuando hablamos de socialismo, de comunismo, que en su momento, pues cuando yo he sido joven, yo he sido hasta anarquista en su momento, ¿no? Mira, chicaninga, era la muerte llena de Bakunin y Proudhon, no me acuerdo qué más. Pero creo que algo que hay que remarcar es, lo primero que se pierde y que no se gana es la libertad, ¿no? O sea, son todos gobiernos totalitarios, hay dictadura, definitivamente. Cuba, vos lo has nombrado, es un ejemplo. Ya nomás el hecho de perder la libertad debería ser lo más grave que pasa, ¿no? Pero parece que no. El discurso del socialismo va por encima. O sea, el bien mayor es la justicia social, no tu libertad individual. No sé qué tiene que ver, pero es algo que a mí me golpea todos los días cada vez que escucho un debate sobre esto. Lo que te quiero preguntar ahora, Mauricio, sé que ya me está mostrando mi letrerito de tiempo aquí mi productor, es que en este panorama, con todo lo que nos has dicho, con lo que estamos viendo, con lo que has afirmado, imposible que uno pueda reeditar el fenómeno de Milei en Bolivia, porque de repente la receta uno la puede aplicar, no es así, ¿no? ¿Qué perspectiva ves a mediano plazo, ya ni voy a decir a largo plazo para Bolivia? Perspectivas del hecho de que Milei esté gobernando en Argentina, no, dices perspectiva económica, considerando nuestra realidad. Ok, bueno, de todas maneras tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Argentina. Vamos a ver, el fenómeno Milei es mucho más grande del que cualquiera se está imaginando ahora mismo, porque el solo hecho de que haya llegado a Davos a decir lo que dijo es muy importante, porque está invitando a la gente a pensar como él. Y esto significa un cambio de paradigma y al mismo tiempo el inicio de una nueva era que de repente podría ser comparada con la era que marcaron Margaret Thatcher en su momento y Ronald Reagan y Juan Pablo II, con los últimos empujones que le dieron al muro de Berlín para que finalmente cayera en 1989. Eso en términos generales. ¿Esto qué quiere decir para Bolivia? Que si no comenzamos a adoptar las ideas concretas de la libertad, así como las expresa el propio Milei, vamos a tener problemas todavía mayores a los que ya estamos viviendo ahora mismo por haber aplicado el socialismo altísimamente intervencionista en el país, que primero generó un auge, pero que por haber sido ficticio y no ser sostenible, ahora solamente estamos comenzando a vivir las consecuencias que se podrían traducir en problemas igualmente intensos y extensos que los que hemos tenido durante la etapa del auge. Es decir, la crisis va a ser igualmente comparable al auge que hemos tenido inmediatamente antes. Con esto quiero decir que en el corto plazo probablemente no veamos luces al final del túnel y que vayamos a ver
por el contrario, mucha más crisis todavía y que, por tanto, va a haber que agarrarse y aferrarse mucho justamente a los principios de la libertad, que no son otros más que, por ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio, la recompensa, el ahorro, la frugalidad, el tratar de no agredir al vecino para tratar de conseguir lo que uno quiere, etcétera, etcétera. De manera más concreta, por ejemplo, Milei está implementando reformas inspirado en estas ideas fundamentales del liberalismo que van a impactar a Bolivia de manera, primero negativa, porque en Bolivia tenemos socialismo, pero positiva porque finalmente se va a dar cuenta la gente en Bolivia que el problema no es, por ejemplo, el tipo de cambio respecto de la Argentina, no es que los argentinos sean malvados con los bolivianos, sino el propio socialismo que ha sido implementado en Bolivia. Poco a poco, si habemos cada vez más personas que hablamos claramente del liberalismo y cómo funciona la economía liberal, de repente se va a ir dando cuenta de que lo que hemos tenido aquí no era sostenible, y no solamente no era sostenible, sino que no era deseable. Me refiero a los gobiernos del movimiento al socialismo y todas las reformas estructurales que han implementado aquí. Para empezar, habría que terminar con la Constitución, y no porque eso signifique la solución a todos nuestros problemas, pero es una de las tareas que debemos llevar adelante, por ilegal y por ilegítima, entre otras cosas. Pero bueno, volviendo a las reformas de Milei, por ejemplo, una de las más importantes, si no acaso la más importante, es el proyecto de dolarización de la economía argentina. Esto significa que va a terminar de eliminar por completo y de raíz, y probablemente para siempre, la inflación en Argentina. Tú sabes, Maggie, que parte de la herencia que recibe Milei del gobierno solamente de Alberto y Cristina es una inflación intergubernamental, es decir, la inflación creada solamente durante ese gobierno de Alberto y Cristina, comparada con la inflación creada por el gobierno de Macri, es del 1020%. La inflación acumulada anual es del 211%, o fue del 211%, pero la acumulada de Alberto y Cristina fue del 1020%, y la inflación mensual en Argentina ha superado el 30%, para que se den una idea. Con el solo hecho de que Milei logre eliminar la inflación, y sobre todo el origen de la inflación, que es la manipulación monetaria y crediticia por parte del Banco Central, que no sirve de otra cosa más que para financiar el déficit y el excesivo gasto del gobierno, que es exactamente lo que sucede en Bolivia, lo que va a hacer es dotar de cada vez más competitividad a los argentinos. Los argentinos han sido más competitivos que Bolivia siempre. El único que no han sido relativamente más competitivos ha sido con la producción de gas, por ahora. Ahora Bolivia no va a poder ni siquiera exportar gas a la Argentina. Y todo lo contrario, probablemente no mucho más adelante Bolivia va a tener que importar gas de la Argentina. Pero Bolivia no exporta nada más que sea relevante. El segundo producto de exportación solamente son apenas plátanos, bananas, y en una proporción considerablemente menor que la del gas. Es decir, Argentina va a ser todavía más competitiva que nosotros. Argentina ha sido más competitiva que Bolivia, incluso hiperinflación de por medio, incluso con una inflación del 1020% anual. Nos exporta más a nosotros que lo que nosotros les exportamos a ellos, supuestamente con un nivel de inflación que sería envidiable en cualquier lugar de América Latina. Mentira. Entonces los argentinos, al hacerse cada vez más competitivos, solamente con el hecho de tener menos inflación, porque van a poder contratar más gente, porque van a poder producir mejor a un menor precio, porque al tener mayor capital disponible para invertir, porque van a comenzar a ahorrar a partir de que ya no tienen inflación, van a poder invertirlo, entonces van a hacer mucho más, de mucha mayor calidad todavía sus productos a un menor precio, y en eso consiste la economía liberal. Nosotros vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Primero, tratar de eliminar la política monetaria. Espero que sea también por medio de la dolarización. Eventualmente ya se darán cuenta que estamos en el mismo problema que la Argentina, solamente que en distinta etapa, y que eventualmente vamos a tener que discutir la dolarización también. Entonces, la solución no va a ser aislarnos cada vez más del mundo y fundamentalmente de la Argentina, sino tratar de implementar las mismas medidas que está implementando hoy Milei en Argentina. Y para eso lo que se requiere es mínimamente prestar atención a lo que está diciendo Milei, leer lo que él mismo recomienda, leer algo más de liberalismo, adentrarse un poco más, y no en cambio esperar un mesías,
o esperar a que el socialismo que uno tenía en la cabeza sea realmente como lo tiene en la cabeza y que algún ángel lo implemente en el país. Eso no existe y si acaso existiera, sería tan malo o incluso peor que todo el socialismo que hemos visto en los últimos 17 años en Bolivia. Mira, clarísimo, clarísimo, Mauricio. Me quedo como siempre con ganas de preguntar más porque con lo que has dicho en este último pedacito, vamos en contrarruta, ¿no? El gobierno, lejos de pensar en dolarizar la economía, lo que está diciendo es que el dólar es malo, que hay que dejarlo afuera y mejor, ¿cómo es la moneda china? El yuan. El yuan. Pero bueno, me quedo como siempre con preguntas en el tintero. Muy claro, Mauricio, aquí hay gente que me está diciendo, era esto lo que definitivamente teníamos que escuchar, un pensamiento crítico de altura, dice Nelly Garzón. Lo mismo también Leticia. ¡Ay, mi bella Leticia! Dice, sí, Leticia, las cosas que dice este joven contradicen la historia del pensamiento político y económico más brillante de la humanidad. Está provocando un debate interesante, Leti. ¿Qué más hay acá? Elber Alexander, se está acordando del litio, todo parece que se resume al litio, pero creo que lo de Leti me da pie para volverte a invitar y hacer un debate más amplio, ¿te parece? Con todo gusto, encantado cuando ustedes digan. Muchísimas gracias, querido Mauricio Ríos García. Tenemos que terminar la conversación porque hay más todavía en el programa. Abrazo, querido, buen fin de semana. Un fuerte abrazo, igualmente, gracias. Chao, querido. Nos vamos a un corte otra vez. Luján Luis Guerra, Estrellitas y Duende. Viviré en tu recuerdo.